Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra. Saludamos a nuestros oyentes que en cada emisión de su programa La Palabra Hoy nos acompañan en la transmisión de Radio Anglicana, en las aplicaciones, en la página web y aquellos también que nos ven y nos escuchan en nuestra transmisión de la página de Facebook. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Está siempre en peligro. Como siempre, con nosotros nuestro hermano en Cristo, el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, Juan Mari. Muy buenas tardes, noches, Noel. Gracias por tu bienvenida y también un saludo muy grande a todos vosotros, el equipo de Radio Anglicana y del programa La Palabra Hoy. Y por supuesto, como ya has hecho tú también, nos unimos al saludo a todos nuestros amigos, a todos nuestros radio oyentes. Luz, tu palabra es la luz. Inclino mi corazón. Y así como nos dice la palabra de que ninguna parte de la Escritura ha nacido por inspiración humana, sino que han sido hombres de Dios movidos por el Espíritu Santo que han hablado de parte de Dios, pues vamos a pedirle a ese mismo Espíritu que se derrame en nosotros para que este momento de encuentro con la palabra sea de crecimiento para con nosotros. Comenzamos pues con un momento de oración. Adelante, reverendo. Te damos gracias, Padre nuestro, por la bondad y la misericordia que tienes para con nosotros, para con tus hijos. Y como muy bien se nos ha indicado, de forma muy especial te agradecemos que tú hayas inspirado las Sagradas Escrituras para que nosotros, tus hijos, tu pueblo, tu iglesia, podamos realmente aprender a través de ella acerca de ti y acerca de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nuestro programa de hoy sea también bendecido por ti y nos acordamos de forma muy especial de las personas que sufren, de las personas que están pasando por momentos difíciles o de las personas que viven en lugares en los cuales la amenaza de la guerra es inminente. Gracias por escuchar nuestras oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Como siempre, animamos a nuestros oyentes que en el transcurso del programa puedan tener alguna inquietud, alguna sugerencia o algún aporte, puedan hacérnoslo llegar al número de WhatsApp de Radio Anglicana, el 698-680696, si nos escriben dentro del territorio. Y si escriben de fuera de España, agregando el signo positivo con el número 34 al 698-680696, pueden hacernos llegar sus reacciones. Es tu palabra para mis pasos. En esta ocasión continuamos con las reflexiones del Evangelio según San Marcos. Continuamos con este bloque de reflexiones en torno al Evangelio de Marcos y hoy exactamente hablaremos de los hechos portentosos de Jesús y usaremos como referencia desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, de manera que de estos 10 capítulos estaremos tratando y basando nuestro programa de hoy con el tema de los hechos portentosos de Jesús. En base al tema, esperamos pues sus intervenciones. Para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos.
pasos, luz en mi sendero. Bueno, entrando de lleno ya en el programa, Juan Mari, ¿por qué razón el evangelista Marcos, y con él también todos los demás evangelistas, presentan a Jesús como un realizador de prodigios, un realizador de milagros? Muy buena y muy interesante esta pregunta, porque es una pregunta que nos hacemos nosotros hoy y es una pregunta que se han hecho siempre a lo largo de los siglos, ¿verdad? Todos los creyentes. ¿Por qué razón? Esa presencia del milagro, esa presencia del prodigio, como muy bien dices, Noel, no solamente en el Evangelio de Marcos, sino también en los cuatro en general. Lo cierto es que hay que decir que sin duda alguna, Jesús debió realizar a lo largo de su vida, a lo largo de su ministerio concretamente, muchos más milagros y muchos más prodigios de los que se narran aquí en estos 4 evangelios que hoy leemos en el Nuevo Testamento, ¿no? De hecho, los evangelios dan a entender, así cuando se leen incluso una lectura rápida, que Jesús hizo en este sentido una gran labor que no ha quedado realmente registrada. Y todos nos preguntamos realmente por qué. Bueno, en realidad tenemos que tener en cuenta que en Jesús, en el maestro Jesús de Nazaret que veían sus contemporáneos, en el maestro judío Jesús de Nazaret, en realidad nosotros leemos en el Evangelio, concretamente en el de Marcos y también en los otros a partir de Marcos, que era ni más ni menos el propio Dios de Israel quien estaba actuando. Y Dios actuaba a través de Jesús, y nunca hay que olvidarlo, para restaurar a su pueblo, para devolverle a su pueblo la paz, para devolverle a su pueblo todo aquello que había ido perdiendo a lo largo de los siglos de su triste historia. Esa historia que narra el Antiguo Testamento y esa historia que luego pues también viene narrada a veces en otras fuentes y que presenta realmente al pueblo de Israel como un pueblo que había alcanzado unas cotas importantes en cierto momento de su historia, pero que había ido cayendo en una profunda decadencia. Una decadencia que era paralela a su alejamiento de Dios. En Jesús de Nazaret, Dios quería restaurar a su pueblo. Dios quería llevar a su pueblo por otros derroteros. Entonces, los evangelistas, los 4 evangelistas y concretamente el primero de todos, que es Marcos, fieles a las tradiciones que circulaban por las comunidades cristianas, que relataban cómo Jesús había realizado grandes prodigios en el seno de su pueblo para evidenciar que Dios estaba con ellos, los evangelistas no podían arrinconar, no podían omitir, no podían obviar una característica tan importante del ministerio de Jesús. Es decir, que respondiendo de forma sencilla a la pregunta ¿por qué razón San Marcos y los evangelios en general presentan a Jesús como un realizador de prodigios, un realizador de milagros? Pues la respuesta es porque realmente lo fue. Jesús fue alguien que evidenció en presencia de su pueblo, en presencia de su gente, en presencia de los israelitas de su momento, que Dios estaba actuando de forma prodigiosa. De mi corazón, sé tú la alegría de mi corazón. Para es tu palabra, para mis pasos, luz en mi sendero. ¿Se podría decir que todos los milagros de Jesús eran iguales? No, no eran todos iguales, evidentemente. Sí había un motivo que hacía que Jesús hiciera o realizara este tipo de acciones prodigiosas, pero estas acciones en sí no eran exactamente iguales. Tal como el Evangelio de San Marcos nos relata y también los demás evangelios, pues algunos milagros fueron básicamente lo que nosotros hoy llamaríamos curaciones de enfermos. O sea, milagros sanitarios, por decirlo de esta forma. Otros fueron mucho más allá, fueron incluso resurrecciones de personas difuntas. Hay otra serie de milagros en los que encontramos básicamente una lucha de poder
entre Dios que actúa en Jesús y una serie de lo que en la antigüedad se entendían poderes oscuros, ¿no? Poderes diabólicos. En este sentido, Jesús realizaba lo que hoy técnicamente llamaríamos exorcismos. Y otros milagros, pues lo que hacían era ejercerse, efectuarse, ejercitarse en el marco del mundo natural, milagros de la naturaleza. Pero una cosa que es muy importante, y esto sí que nos tiene que quedar muy claro, y es que aunque no todos los milagros eran iguales, aunque no todos los prodigios llevados a cabo por el Señor Jesús eran de la misma naturaleza, todos ellos, eso sí, fueron siempre milagros auténticos. Y esto es importante incidir en ello. Fueron milagros reales. O sea, no fueron ni milagros a medias, ni fueron meros montajes escénicos, ni meros arreglos propagandísticos de la figura de Jesús, sino que fueron realmente intervenciones directas del poder de Dios en la vida de los seres humanos. Milagros de verdad. Señor, está siempre en peligro. Pero no... Un radio oyente nos pregunta cuál era el objetivo principal de nuestro Señor, predicar el Evangelio o realizar milagros. Bien, evidentemente, si recordamos el programa anterior, donde hablábamos de la primera predicación de Jesús, evidentemente Jesús vino a este mundo con una clara misión de anunciar las buenas nuevas del Evangelio y de anunciar por encima de todo la presencia del reino de Dios. La presencia del reino de Dios entre los hombres, que era un reino futuro, pero que ya estaba presente, ya estaba allí a través de su persona, ¿no? a través de su ministerio. Pero puesto que ese reino de Dios, esa presencia del reino de Dios, o esas buenas nuevas del Evangelio implicaban una restauración total del ser humano, Jesús efectuó esa restauración actuando de una forma sobrenatural y, como hemos dicho, por ejemplo, devolviendo la salud a personas que la tenían completamente quebrantada, en algunos casos muy concretos, incluso haciendo revivir a personas que habían fallecido ya. Pero todo esto era una derivación de la misión principal de Jesús. Jesús vino para enseñar, Jesús vino para predicar y vino para proclamar una nueva realidad. Los milagros que él efectuó eran una consecuencia de esta predicación, de esta proclamación, de esta enseñanza que él transmitía. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Si el objetivo era la predicación, ¿qué entonces movía a Jesús o qué movió a nuestro Señor a realizar milagros? No hay duda de que la gran motivación de Jesús a la hora de demostrar, por medio de una serie de prodigios, de alteraciones, por decir así, del orden natural, lo que movía a Jesús fue, sin duda alguna, la misericordia, es decir, la compasión hacia las personas dolientes, hacia las personas que estaban pasando por situaciones trágicas, a personas que en su momento y en aquel tipo de sociedad estaban completamente desahuciadas. Jesús, como hemos dicho, como respondiendo a esta pregunta de este amigo oyente, Jesús vino básicamente, su misión era la proclamación de las buenas nuevas y esa proclamación del reino que venía, pero que ese reino que ya estaba allí. Puesto que, como decíamos, la presencia del reino de Dios implicaba una vuelta de tuerca total a la historia de la humanidad y un trastoque absoluto, vamos a decir así, de todo lo que eran las realidades sociales de sociedades esencialmente injustas, era necesario hacer que realmente la misericordia de Dios fuera mostrada en toda su plenitud. Y eso
Jesús lo hizo a través del poder divino, restaurando a personas, pues como decíamos, que estaban enfermas o en situaciones similares. Es muy importante que tengamos en cuenta que Jesús, al contrario de otras personas que en su momento también realizaban milagros, vamos a ver, Jesús no era el único que realizaba milagros, pero sí era el único que realizaba milagros que realmente lo eran. Y era también el único que realizaba milagros que jamás tenían como motivación, jamás tenían como finalidad su propia exaltación, es decir, su autoexaltación o su propia glorificación. Y esto se hace muy evidente, estamos pensando ahora, por ejemplo, en casos de curaciones como dos que narra el evangelista San Marcos y que luego también van a narrar los otros evangelios sinópticos, el caso de aquella mujer que tenía pues una grave enfermedad durante 12 años, perdiendo sangre, lo que dicen normalmente la hemorroísa, ¿no? O el caso del ciego de Jericó, que Marcos es el único que lo llama por su nombre, Bartimeo, ¿no? Pero también se ve, por ejemplo, en el caso del aplacamiento de esa tempestad desatada en el mar de Galilea. Jesús actuaba no para llamar la atención sobre sí, como hemos dicho, no eran montajes propagandísticos, muchos milagros de los que se hacían en aquella época por parte de otros personajes, ¿no? Estos que llamaban taumaturgos, ¿no? Hacedores de prodigios, o muchos pretendidos milagros que han tenido lugar en épocas posteriores e incluso desgraciadamente hoy, son automáticamente se ve, ¿no? Y existe siempre algún resquicio por el cual se deja traslucir esa triste realidad, que son montajes, ¿no? Jesús no realizó sus milagros como montajes. Jesús no quería llamar la atención sobre sí en este sentido, sino que quería hacer bien a personas como, por ejemplo, estos casos que hemos mencionado, aquella mujer que sufría indeciblemente durante 12 años, aquel hombre de Jericó que se llamaba Bartimeo y que proclamaba, que gritaba, Jesús, hijo de David, etcétera, ¿no? O esos discípulos suyos aterrorizados en medio de una tempestad en el mar. O sea, ningún milagro, ningún prodigio efectuado por el Señor Jesús era independiente de una necesidad humana, la que fuera, pero real y además perentoria. Luz en mi sendero, luz, tu palabra es la luz. Tenemos otra intervención de uno de nuestros oyentes. Nos dice de que en los sinópticos se hablan de milagros, pero en el Evangelio de Juan se hablan de señales. ¿Qué diferencia hay entre milagros y señales? Muy buena pregunta. La diferencia la marcan los propios contextos de los evangelios. Los evangelios sinópticos, los tres sinópticos, enfocan a Jesús desde una manera muy especial, y el origen de ese enfoque es precisamente, como decíamos, el Evangelio de San Marcos. Mientras que el Evangelio según San Juan, que es un evangelio mucho más tardío en el tiempo, es un evangelio propio de un cierto tipo de comunidades cristianas que están ubicadas en un lugar muy concreto de aquel momento y que tienen unas necesidades propias. Esas comunidades joánicas, como suelen llamarles, las comunidades se supone dependientes del ministerio de San Juan, del apóstol San Juan, se piensa sobre todo en Asia Menor, a partir de la ciudad de Éfeso. Esas comunidades habían desarrollado un pensamiento cristiano, hay quien dice que mucho más elevado que el de los sinópticos, o sea, una teología más elaborada, por decir así, según la cual los prodigios realizados por Jesús, además de, no solamente independiente de, sino además de el beneficio que se podía alcanzar a través de la manifestación de misericordia por parte de Jesús, que era, pues, por ejemplo, una curación o que era una restauración de una persona. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan se habla claramente de una persona ciega, no se dice el nombre, que es curada por Jesús, alguien que era ciego de nacimiento. Otra persona, por ejemplo, que es una persona pues, que era paralítica, que estaba pues
siempre echado en un pórtico esperando que alguien lo metiera en el agua, porque había una cierta creencia en aquel momento sobre las curaciones que se podían producir en aquel agua. Bien, aparte del hecho de que esas personas efectivamente se vieron grandemente beneficiadas por la acción de Jesús, el evangelista Juan y la escuela del evangelista Juan ven en esos prodigios algo más que simples alteraciones del orden natural. Lo que están viendo es precisamente signos claves que evidencian que hay algo que se está produciendo en la historia de la humanidad, algo que va a hacer cambiar por completo el curso del tiempo, algo que va a dar un giro de 180 grados a la trayectoria de lo que había sido hasta ese momento la historia humana. A partir de ahí, la historia será nueva. Habrá una nueva historia, habrá una nueva realidad, habrá incluso un nuevo pueblo de Dios. En este sentido, señales en el Evangelio de Juan, como muy bien se nos pregunta, es una característica propia del Evangelio de Juan, tiene este sentido de que esos prodigios, aparte de lo aparente, aparte de lo evidente, que es el prodigio de restaurar, por ejemplo, a una persona, de devolver la salud a alguien, bueno, pues aparte de eso, que ya es en sí un beneficio, una muestra de la misericordia de Dios para con su pueblo y para con aquellas personas concretas, además de eso es también una indicación de que algo está sucediendo, de que hay algo que va a tener lugar y que va a dar la vuelta por completo a la trayectoria que hasta ese momento la historia humana tenía, ¿no? El evangelista San Juan, la escuela de San Juan, que luego se ve también en sus epístolas e incluso se puede ver en el libro del Apocalipsis, todos los escritos que se atribuyen a la pluma del apóstol y evangelista Juan, presentan un pensamiento muy elaborado, más que otros textos del Nuevo Testamento, y un pensamiento que busca no solamente quedarse en la superficie de las cosas, sino intentar ir más allá. ¿Qué hay detrás de todo esto que había hecho nuestro Señor? Los evangelios sinópticos, partiendo del propio San Marcos, que es su iniciador, los evangelios sinópticos quieren dar testimonio de una persona que ha aparecido en este mundo, un gran maestro enviado por Dios, un gran maestro que es el Mesías en realidad y un gran maestro que ejerce el poder de Dios para sanar, para beneficiar a los hombres. El evangelista Juan, o la escuela del evangelista Juan, va a ir más allá. No solamente va a hacer eso, sino que incluso en eso aparente que son simplemente grandes prodigios para beneficiar a alguien, hay signos de un propósito eterno de Dios que nos introduce en algo completamente nuevo. Tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Tenemos también aquí una intervención, dice de que Jesús provocaba una fuerte reacción en casi todas las personas, por los que frecuentemente se cuestionaba su salud mental. ¿Era esto quizás un medio de él para que sus enseñanzas llegaran a los elegidos? Es una interesante pregunta. Es una interesante pregunta, máxime teniendo en cuenta que hay algún pasaje en los evangelios que dice que Jesús conocía muy bien el pensamiento de todos. No es Marcos quien lo dice, es concretamente Juan. Y Jesús sabía perfectamente bien lo que había en cada uno. Claro, Jesús tenía, lógicamente, en tanto que Hijo de Dios y Verbo de Dios, una percepción de la realidad que el ser humano no tiene, ¿no? Ahora, fijémonos que es Juan, precisamente, ¿eh? Acabamos de decir de Juan que era el Evangelio con una teología, con un pensamiento más elaborado. Una afirmación como esa no se hubiera encontrado nunca, ¿no? O casi nunca, o no con esa intensidad, en un Evangelio de los sinópticos. Es evidente que Jesús sabía perfectamente bien que todo lo que él hiciera, todo lo que él dijera, sobre todo a partir de cierto momento, a partir del momento en que se convierte en una figura excesivamente llamativa para las autoridades religiosas de Israel, puesto que él sabe todo esto, sin duda alguna, Jesús, sabiendo también todo lo que decían de él, todo lo negativo que podían decir de él, como por ejemplo que estaba fuera de sí, es decir, que estaba loco, etcétera,
A Jesús realmente no le importaba todo esto, aunque humanamente suponemos que le dolería el rechazo de la gente, como nos puede pasar a cualquiera, o le hiciera moralmente daño, ¿no? El ver siempre desprecio, siempre sospecha, puesto que Jesús aparece en todos los evangelios, no solamente en el de Juan, como alguien que tiene una clara conciencia de quién es, qué es y por qué está aquí. No cabe ninguna duda que Jesús, sabiendo plenamente que lo que él dijera o hiciera iba a provocar reacciones, no le debía preocupar demasiado lo que esas reacciones que se iban a provocar, sino que efectivamente, como muy bien se ha dicho, podía emplear perfectamente bien esas mismas reacciones para instruir o para decir o hacer cosas que de otra manera, pues a lo mejor no hubiera tenido tan a mano, evidentemente. Hay una clara idea que recorre todos los evangelios, los 3 sinópticos y el de Juan, y es que Jesús se mueve en este mundo, en su ministerio, en su enseñanza, en los prodigios que hace como consecuencia de esa enseñanza. Jesús se mueve plenamente consciente de que está obedeciendo un propósito, digamos, eterno de Dios para salvación. Algo que va mucho más allá de lo que la mente humana puede imaginar y que va, por supuesto, mucho más allá de lo que los dirigentes religiosos de Israel de aquella época podían no ya imaginar, sino incluso ni siquiera pensar. A ninguno de ellos se le hubiera ocurrido asociar al Maestro Jesús de Nazaret precisamente con una obra de Dios de esta envergadura, ¿no? Entonces, está claro que Jesús, que actúa muchísimas veces, y en el Evangelio de Marcos se ve claramente, que actúa como un dueño y señor de los acontecimientos. No son los acontecimientos quienes se le imponen a él, sino que es él quien se impone a los acontecimientos, incluso a veces en medio de grandes debates, de grandes discusiones con sus adversarios. No cabe duda de que Jesús iba a utilizar todo cuanto estuviera en su mano para cumplir su misión y para efectivamente llamar, bendecir y juntar al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios, al nuevo pueblo de Dios. Así es. Señor, dame vida según tu promesa. Tenemos otra pregunta. ¿Podríamos decir que Jesús realizó milagros para enseñarnos el significado de la fe? A ver, al decir, esta pregunta está muy bien planteada porque nos lanza, nos pone sobre el tapete una cuestión que siempre está ahí, una cuestión que hace que desde hace ya muchísimos siglos, bueno, todos los siglos que tiene la Iglesia, ¿no?, el cristianismo de vida, pues siempre ha surgido, ¿no? Y es si era realmente necesario que Jesús hiciera milagros, si realmente eran necesarios, eran precisos, eran casi imprescindibles esos milagros para que la fe cristiana se estableciera, ¿no?, para que la fe cristiana se cimentara. La pregunta es difícil, y es muy difícil porque nosotros no podemos responder a esta cuestión desde nuestra óptica. Porque nuestra óptica es, no lo olvidemos, la de gente que ya es cristiana, pero ya es cristiana desde hace muchas generaciones. Nuestra óptica es la propia de creyentes que vivimos en el siglo XXI, o sea, lejos en el tiempo de la época de Jesús, muy lejos realmente, y sobre todo creyentes, la mayoría de nosotros, occidentales, o bien del continente europeo, o bien del continente americano, o bien de otros continentes, pero que también forman parte, o países que forman parte dentro de otros continentes de la cultura occidental. Claro, desde nuestro punto de vista, desde nuestro mundo, desde nuestra cultura, desde nuestra teología incluso, es muy difícil responder a esa pregunta. Tendríamos que hacer un esfuerzo mental muy grande, y es el hecho de intentar, pues como en estas películas de ciencia ficción que se mete uno en una máquina del tiempo y va hacia atrás o va hacia adelante, tendríamos que hacer el gran esfuerzo de introducirnos, como se dice, en el siglo I, o sea, hace muchísimo tiempo,
no solamente en el siglo I, sino en la Palestina que conoció Jesús. ¿No? Ni siquiera en el siglo I, por ejemplo, los que estamos aquí en España, en el siglo I en la Hispania romana, que no tenía nada que ver con la Palestina que conoció Jesús, ni siquiera en el mismo momento, ni siquiera en el mismo tiempo. Solamente en aquel medio vital que conoció Jesús, que vivió Jesús, se podría entender la necesidad real de que Jesús mostrara la efectividad de su enseñanza sobre el reino de Dios, evidenciándola por medio de grandes prodigios. Solo en aquel medio vital. En el nuestro es muy difícil. De la misma forma, por decir así, que hoy, en nuestro mundo actual, en este año 2022, ¿no? Y aquí en nuestro país o en los países donde nuestros radioyentes residen, habitualmente países de habla española, por supuesto, ¿no? Es decir, países más bien occidentales, ¿no? O bien aquí o bien en América, aunque haya también gente que hable español en algún otro continente, pero menos. De la misma manera que para nosotros hoy, si se nos cuenta de un milagro que ha sucedido en tal sitio, donde sea, automáticamente en nuestra mente se suscita la sospecha de fraude, ¿no? Porque desgraciadamente, son muchos los milagros fraudulentos que se han producido en nuestro mundo y en nuestra cultura occidental y se siguen produciendo hoy. Lo que decíamos antes de montajes publicitarios, bueno, que Jesús nunca hizo, evidentemente. Jesús nunca orquestó un milagro para que todo el mundo viera que él era el Mesías, jamás. No se le pasó por la cabeza. De hecho, una de las tentaciones narradas, no en Marcos, pero sí en Mateo y sí en Lucas, tienen que ver con esto. Jesús rechaza esa tentación. Bueno, pues de la misma forma que en nuestro mundo y en nuestra cultura, un milagro o un presunto milagro siempre genera la incredulidad, en primer lugar, en aquel entonces podría entenderse en el mundo de Jesús, que es un mundo que no conocemos más que muy superficialmente. En el mundo que conoció Jesús podría ser el milagro una evidencia necesaria de que cuanto Jesús transmitía era verdad. Lo que ocurre es que para nosotros hoy, cristianos ya occidentales, con toda una historia cristiana a nuestras espaldas, una historia que no siempre es negativa, ni mucho menos, y con una teología, es decir, un pensamiento cristiano acerca de Jesús, un pensamiento que ha estudiado y que estudia a Jesús, que estudia su figura, que estudia su persona, su enseñanza, su obra. Nosotros hoy no necesitamos realmente ver un prodigio extraordinario para cimentar en eso nuestra fe. Es más, probablemente hoy una cosa de estas no cimentaría nuestra fe y hasta la pondría en riesgo de incredulidad. Pero es muy posible, como decimos, es muy posible que en el mundo que conoció Jesús, que no era el nuestro, ni se le parecía, ni se parecía tampoco al judaísmo de hoy, ni mucho menos, por mucho que algunos se empeñen en pretender que sí, ¿no? El judaísmo que existe hoy, y sobre todo en el Estado de Israel o en otros lugares, no tiene nada que ver con el mundo que conoció Jesús. En aquel mundo, que era un mundo, bueno, pues era un mundo en el que la concepción de la vida, de la realidad, era completamente distinta de la nuestra. Quizás en aquel mundo Jesús, al efectuar un milagro, al efectuar una curación, por ejemplo, las que hemos mencionado, Bartimeo, la hemorroísa, otras personas que Jesús curaba, un leproso, por ejemplo, una persona leprosa, quizás eso para aquellas personas era una manifestación real de que Dios estaba obrando allí y de que Dios estaba utilizando a aquel hombre que era Jesús, el Maestro Jesús de Nazaret, para traer de nuevo a su pueblo esperanza. Generarles la fe, sinceramente no nos atreveríamos a decir que sí, porque Jesús se movió en un ambiente israelita, ¿no? Judío de su época, bien judío del norte de Galileo o bien judío del sur de Judea, pero judío en cualquier caso. El pueblo de Israel de aquel entonces, el pueblo judío de aquel entonces, era un pueblo que vivía la fe en el Dios único y verdadero, el Dios revelado a Moisés, la vivía como una parte integrante de su cultura nacional.
No era simplemente una cuestión, como se dice hoy, que es una cuestión privada. No era una cuestión privada. Era una cuestión de identidad nacional. Eran judíos, luego creían en Dios, porque los demás pueblos no. Los demás pueblos eran paganos, eran idólatras, eran politeístas, creían en muchos dioses. Israel no. Israel creía en uno solo, pero en uno que además era el único. O sea, no en uno entre muchos, sino el único verdadero. El Dios de Moisés, el Dios de los profetas, el Dios de Abraham. El pueblo que conoció Jesús era un pueblo que tenía esa fe en Dios. Es difícil, se nos hace personalmente difícil creer que aquel pueblo tendría fe por ver prodigios. Más bien darían a entender los evangelios, San Marcos el primero de ellos, que precisamente los prodigios que efectuaba Jesús era al revés, eran más bien una derivación de aquella fe que el pueblo de Israel tenía. O sea, el pueblo de Israel no necesitaba ver grandes prodigios para creer en el Dios único y verdadero. Y desde luego, como decíamos, desde nuestra óptica ya de cristianos occidentales, no judíos ya, sino gentiles, cristianos con una larga historia a nuestras espaldas en la que ha habido de todo, mucho de bueno, mucho de malo, muchísimo bueno, muchísimo malo. Nosotros hoy no necesitamos prodigios para cimentar nuestra fe. Es difícil creer que el pueblo de Israel de la época de Jesús los necesitara realmente, pero que en cualquier caso los milagros de Jesús encajaban mucho mejor en aquel mundo y encajaban mucho mejor en aquella cultura de lo que podrían haber encajado, por ejemplo, en nuestro mundo actual. Para nosotros hoy, los cristianos, es innegable que Jesús realizó todo aquello y, como decíamos, que eran milagros auténticos, no eran fingidos, no eran montajes, no eran engaños, no eran falsos, eran verdaderos y además efectivos, no eran milagros a medias. Si Jesús curaba a alguien, lo curaba de verdad. O sea, no lo curaba hoy para que mañana volviera a estar enfermo, como pasaba muy frecuentemente en aquella época. Hay testimonio histórico de esto. Gente que acudía a lugares donde decían que se hacían milagros para curarse, pero que luego al año siguiente a lo mejor volvían otra vez con la misma enfermedad. Evidentemente no se habían curado, aunque ellos habían creído al principio que sí. No, la acción de Jesús no era así. Jesús curaba de verdad. Y eso nosotros hoy como cristianos lo entendemos, pero entendemos que fuera en aquella época. No necesitaríamos ver a Jesús hoy haciendo milagros nosotros en nuestro entorno cristiano para creer en él. Abras la luz, mi vida, Señor. Bueno, tenemos varias intervenciones aún, así que vamos a agilizar para que no nos pase lo de la última vez, Tellería, que nos pasamos de hora. A través de nuestra página de Facebook nos preguntan lo siguiente. Actualmente muchas personas en este tiempo creen en milagros que hacen personas distintas, santos, y esto genera mucha confusión cuando la Escritura nos dice que Jesús es el único que pudo y que puede hacer milagro. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Y qué pasa con estas personas? Bueno, vamos a ver, es una pregunta muy amplia, ¿no? Hoy, desgraciadamente, hay todo desgraciadamente, lo decimos aposta, hay todo un negocio que tildamos sin ningún tipo de rubor de sucio, todo un negocio sucio de mercadería de milagros, ¿no? No hay más que acercarse por páginas como YouTube y buscarlo, ahí, para quien quiera buscarlo, la cantidad de situaciones degradantes que se están ofreciendo ahí de presuntos predicadores que están realizando milagros que no son reales y milagros que tienen pues como finalidad no precisamente glorificar a Dios, sino glorificar al que presuntamente los hace o para, desgraciadamente, para orquestar todo un negocio, un puro mercadeo religioso, porque realmente, dígase lo que se quiera, incluso en una sociedad, como dicen, tan sumamente laica como la que nosotros vivimos, pues la religión es uno de los negocios más lucrativos. Lo ha sido siempre, pero desde luego hoy parece que más, ¿no? A ver, solamente Dios puede hacer milagros, realmente. Nosotros en la Biblia encontramos
muchos pasajes, todos los conocemos, todos los que son lectores habituales de las Escrituras, o lectores o también oyentes, ¿no? En sus iglesias, en sus parroquias respectivas, todos sabemos que también Dios efectuó, llevó a término grandes prodigios a través de seres humanos, como por ejemplo, habríamos mencionado antes a Moisés, ¿verdad? O algunos de los profetas, como por ejemplo Elías, como por ejemplo Eliseo, ¿no? O incluso ya en el Nuevo Testamento, aparte de Jesús, por supuesto, porque Jesús es hijo de Dios e hijo del hombre, Dios y hombre, bueno, pues los apóstoles, según se narra en el libro de los Hechos, también efectuaron ese tipo de prodigios, pero claro, siempre como instrumentos de Dios, nunca por sí mismos. A lo largo de la historia, del cristianismo, hay constatación, hay documentación histórica de prodigios, de milagros similares a los que se leen en la Biblia, en la Sagrada Escritura, efectuados por seres humanos, hombres y mujeres, consagrados a Dios, lo que se llama popularmente santos, y que tenían conciencia de efectuar ciertas acciones de restauración de personas, por ejemplo, pero siempre teniendo conciencia de que no eran ellos, sino que ellos eran canales de el poder de Dios. A ver, cuando una persona, quien sea, pretende que tiene poder para hacer prodigios, esa persona está engañando, ¿no? Está engañando. Nadie tiene poder para hacer eso. Lo más que una persona que sea un siervo de Dios y a quien Dios quiera utilizar en su momento para efectuar un prodigio, esa persona siempre tendrá conciencia de ser un instrumento de Dios. Siempre. Si no tiene esa conciencia y cree que lo hace él, está claro que no es un milagro real. Lógicamente, para poder analizar la veracidad de un milagro, pues, saben ustedes que incluso existen en alguna, por ejemplo, en la propia Iglesia Católica Romana, que es por su antigüedad la que más documentación tiene sobre este tipo de fenómenos, pues para poder certificar la veracidad de un milagro, pues no es una cosa que se diga, ya se ha producido, pues ya está, no. Hay que hacer estudios muy profundos, y los hacen, investigaciones exhaustivas, ¿no? Para poder certificar que algo ha sido un milagro real, ¿no? Y ese milagro real siempre se atribuye a Dios, ¿eh? Siempre se atribuye a Dios, aunque sea por medio de otra persona, ¿eh? Como podría ser pues por la intercesión de una persona considerada santa, o por ejemplo pues por la intercesión de un apóstol, por la intercesión de la Virgen María, por la intercesión de cualquier otro personaje de la historia de la salvación, pero siempre, ¿eh? Eso es una enseñanza capital de la Iglesia Católica y de todas las iglesias cristianas, evidentemente, pero siempre remitiendo al poder de Dios. Nadie puede efectuar prodigios sobrenaturales de esta envergadura si no es por el poder de Dios. El verdadero cristiano que por alguna gracia especial sea canal de bendición de Dios para otros, nunca para sí mismo, por medio de prodigios, siempre tendrá conciencia de que él solo es un instrumento. Nunca partirá de él ese poder y nunca se atribuirá a sí mismo ese poder. Pero es un tema que siempre llamará la atención, siempre será objeto de grandes discusiones, porque por desgracia en el mundo cristiano también, siglos atrás y en el siglo presente, y sin duda en siglos futuros, mientras el ser humano sea ser humano, siempre habrá milagros fraudulentos que se pretenderán hacer pasar por verídicos, pues debido a una serie de intereses que normalmente al final, o al fin y a la postre, como dicen en buen castellano, se revelarán como intereses económicos, siempre.
Continuando con esta misma pregunta, nos comentan o nos preguntan que si atribuirle credibilidad a este tipo de milagros, de personajes o incluso a estatuas es quitarle mérito al poder de Dios. Bueno, hay que tener en cuenta ahí también una cosa. Hay niveles de religiosidad y no todo el mundo entiende las cosas de la misma manera. A ver, personalmente hemos hablado muchas veces con personas muy sencillas, que realmente creen que, por ejemplo, en su pueblo, en cierto momento, en cierta época, en tal, pues se produjo un milagro, ¿no? Y ese milagro pues, se produjo pues, por intercesión de, pues vamos a suponer, el santo del pueblo, el patrón del pueblo, en fin, este tipo de cosas que son muy, muy habituales, sobre todo en los países de cultura católica romana. Y no lo decimos como un ataque, ni mucho menos, a la Iglesia Católica Romana, ¿no? Pero es en los países de cultura católica, tanto en los países de habla española como los de habla portuguesa, francesa, italiana, en fin, los pueblos normalmente latinos, y de culturas y lenguas latinas y también algunos otros, pero básicamente los pueblos de culturas latinas tienen una gran profusión de historias como estas. Bien, cuando hemos podido personalmente dialogar con gente, como decimos, muy sencillas en su forma de entender la realidad y de entender la religión también, y hemos comprobado que realmente creían que aquello había sucedido en realidad, había quien no, había quien siendo del mismo lugar decía, no, eso es un cuento que se montaron en una época, pues, pero nada, ¿no? Siempre hay quien lo cree, quien no lo cree. Comprobábamos que esas personas, aún creyendo en la realidad de ese prodigio, o aún creyendo en la realidad de ese milagro hecho a través de la intercesión de tal, en realidad ellos creían realmente que eso era una gracia de Dios. Es muy curioso que incluso en las personas de fe más sencilla o más popular, ¿no? Hay quien dice fe folclórica, ¿no? No sé si lo dicen con desprecio o sin él, ¿no? Incluso en esas personas que se consideran realmente cristianos, ¿no? Siempre es Dios en última instancia aquel de donde parte todo el poder, ¿eh? Entonces, no tengo yo muy claro realmente que este tipo de personas realmente estén disminuyendo o estén minusvalorando o incluso mermando, ¿no?, el poder de Dios. Al contrario. Más bien creo que no. Lo que ocurre es que no lo expresan, como por ejemplo lo expresamos nosotros aquí en Radio Anglicana, o no lo expresan incluso como lo expresarían a lo mejor sus propios sacerdotes o sus propios párrocos si se les preguntara, ¿eh? Hay niveles de comprensión de la religión, los hay en todas partes, en todos los sistemas religiosos, en todas las iglesias cristianas, gente que razona más, gente que razona menos, pero nadie que sea realmente cristiano o que se considere a sí mismo cristiano y que tenga pues esa instrucción mínima básica, ¿no?, aunque sea la catequesis parroquial cuando éramos niños, ¿eh?, nadie realmente le merma poder a Dios. Al contrario, este tipo de personas, al menos las que yo he conocido y con las que yo he hablado sobre el tema, les he preguntado directamente, y no estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando de hace poco tiempo, pues estas personas siempre, cuando empiezan a razonar y se les pregunta más, pero esto usted cree o tú crees que, siempre al final es Dios, la fuente de todo el poder que ha producido ese supuesto, presunto milagro en el que creen o que les han contado y que lo han admitido como una realidad, ¿no? Aunque haya sido hecho pues a través del santo patrón, a través de, en fin, alguna reliquia de alguien o algún objeto sagrado, considerado sagrado. Dios es siempre la fuente. Luz, tu palabra es la luz. Entre los milagros que realizaba nuestro Señor encontramos unos bastante especiales en relación a lo que luego llamaríamos nosotros o llamamos la posesión demoníaca. Entre los milagros que hacía el Señor nos encontramos con los exorcismos que realizaba. ¿Qué querría
mostrar el evangelista cuando nos dejó ese testimonio de los exorcismos de Jesús? San Marcos Evangelista nos deja un testimonio extraordinario, dicen que el más importante de todos los evangelios en relación con un exorcismo. Es la historia del endemoniado de Gádara, el endemoniado gadareno, ¿no? Eso se lee en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Curiosamente, el Evangelio de Marcos lo presenta como un endemoniado, mientras que, por ejemplo, San Mateo lo presenta como dos. Bueno, eso es motivo de discusiones para grandes especialistas, ¿no? ¿Por qué uno presenta uno y el otro presenta solo dos? En cualquier caso, todo el mundo está de acuerdo, todos los grandes comentaristas del Nuevo Testamento, que el relato del endemoniado de Gádara en San Marcos 5 es la mejor descripción de un exorcismo efectuado por el Señor Jesús. Bien, tenemos que tener en cuenta lo que decíamos antes. El mundo en el que vivió Jesús, que era un mundo de hace 20 siglos, 21 dentro de poco, ¿no? En un mundo de hace 20 siglos y además un mundo oriental, ¿no? En aquel mundo la percepción del mundo, la percepción de la realidad, la percepción de la naturaleza, que diríamos hoy, ¿no? O incluso la propia percepción de la humanidad no era como la nuestra. Y hay que tener en cuenta, perdón, que el mundo judío de aquel momento, bueno, judío y de todos los pueblos que lo rodeaban, eso no era solamente una cuestión de ellos, eso era algo muy generalizado, era un mundo esencialmente supersticioso. ¿Qué queremos decir con esto? Era un mundo que no tenía una mentalidad científica como la que podríamos tener hoy. No quiere decir que todo el mundo sea científico hoy, no lo somos de hecho, pero digamos que el avance científico en todos los aspectos de la existencia y sobre todo en la medicina, pues queramos que no, ha impregnado nuestra cultura, nuestra sociedad y nos permite enfocar la realidad del mundo de otra forma, ¿no? En aquella época, en la época en la que vive Jesús, los propios judíos y todos los que vivían alrededor de ellos, vamos, veían demonios por todas partes, ¿no? Bueno, pero eso no nos tiene que extrañar, incluso aquí en la Europa medieval, que no hace tantos siglos, en la Europa medieval e incluso más tarde, había gente que veía demonios por todas partes, ¿no? Y se enseñaba que los demonios pues eran normalmente los causantes de todos los males, todas las enfermedades existentes, todas las catástrofes naturales las provocaban los demonios o supuestos espíritus malignos. Todavía hay civilizaciones que siguen creyéndolo. Aunque parezca mentira, todavía hay, incluso en nuestro mundo occidental, gente que es supersticiosa y que lo cree realmente, a pesar de la influencia de la escuela y de todo esto. E incluso había enfermedades, o sea, que existen hoy también, que son enfermedades psíquicas, enfermedades mentales, una gran variedad de enfermedades mentales, hay muchísimas, eso lo intuimos hoy, quienes no tenemos demasiada idea de medicina, pero es que en realidad los propios médicos lo dicen, o sea, hay una enorme variedad de enfermedades mentales, ¿verdad? Bueno, pues esas enfermedades que la medicina antigua, la medicina de la época de Jesús, por ejemplo, no sabía explicar porque no tenía herramientas, no tenía instrumentos para enfocarlas y para tratarlas debidamente, eran siempre atribuidas a los espíritus malignos y a los demonios. Jesús vive en ese mundo y Jesús lógicamente actúa dentro de aquellos patrones de este mundo, de aquel mundo, aquellos patrones del mundo en el que le tocó vivir. Por lo tanto, cuando Jesús efectúa un exorcismo como decimos porque es el mejor descrito, San Marcos 5, cuando Jesús expulsa a los demonios de este hombre, del endemoniado de Gádara, que ni siquiera sabemos cómo se llamaría, nunca se conserva realmente su nombre, Jesús está realizando una acción en aquel momento necesaria porque está haciendo patente la realidad del reino de Dios que él proclama, incluso en aquello
que en aquel momento, que en aquella época, la mentalidad de la gente entendía como lo más diametralmente opuesto a Dios, que eran los espíritus malignos. Espíritus malignos que se introducían en personas, espíritus malignos pues que podían hacer que una persona tuviera una fuerza descomunal o que incluso se convirtiera en un peligro para los demás, como parece ser que era este hombre, el endemoniado gadareno, o los dos que dice San Mateo. Espíritus que hacían que los hombres pues lanzasen espuma por la boca o que incluso hablaran con una voz completamente fuera de lo común, gritando, en fin, o incluso dañándose a sí mismos, ¿verdad? Como parece ser que era este caso, ¿no? Que se le ataban con cadenas y las rompía, en fin, manifestaciones de fuerza, manifestaciones de algo que no es lo habitual, pero que están estudiadas y que están recogidas hoy por la medicina especializada, por la psiquiatría. Hay enfermedades mentales muy concretas en las que estos síntomas son habituales. Hoy no hablaríamos de una posesión demoníaca, hoy hablaríamos de un tipo de enfermedad bien catalogada, bien clasificada y que en ciertos casos incluso se puede tratar o se pueden tratar. En la época de Jesús nadie hubiera pensado así, nadie hubiera razonado así. Jesús hacía patente el reino de Dios, no solamente sanando enfermos de enfermedades que todo el mundo podía considerar como tales. Pensemos, por ejemplo, la curación de la suegra de Pedro, que dice que tenía fiebre. No sabemos qué tipo de fiebre sería, ni qué patógeno la había producido, da igual, Jesús la sanó, era una enfermedad que se veía como tal. Las personas que eran invidentes, como aquel que decíamos del Evangelio de Juan o Bartimeo, Jesús les devuelve la vista, pues eran personas enfermas. La mujer que tenía ese flujo de sangre permanente en 12 años, de la misma forma que Jesús evidenciaba la presencia del reino de Dios sanando enfermedades, tenía también que evidenciarla conforme a los patrones de su época, sanando, o mejor dicho, liberando, ellos entendían eso más como una liberación, liberando a las personas que se consideraban en aquel momento poseídas por demonios y que hoy no los catalogaríamos sin duda alguna de esa manera. Y desde luego, al actuar de esa manera, Jesús estaba evidenciando no solamente la realidad de ese reino de Dios que estaba ahí, ese reino de Dios que libera a los seres humanos de todas sus cadenas, sino que estaba mostrando la gran misericordia del reino de Dios y la gran misericordia de Dios. Dios es poderoso, Dios es compasivo, luego puede devolver la salud, puede devolver la vida, como evidenció Jesús también en algunos casos de resurrección, y por supuesto Dios puede destruir el poder de aquellos presuntos espíritus malignos que, según las supersticiones de la época, dominaban el mundo y tenían atenazados a los hombres. Es decir, estas narraciones de exorcismos, de la cual esta que decimos Marcos 5 es la más extraordinaria, la mejor, la más detallada, la mejor escrita y la mejor descrita, tienen la finalidad de evidenciarnos que cuando el reino de Dios aparece, no hay nada que pueda esclavizar, no hay ningún poder maligno que pueda derrotar o que pueda destruir a los hombres. Dios ha venido para liberar. Palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Bueno, queridos hermanos, llegamos al final de su programa La Palabra Hoy. Les invitamos para dentro de 8 días a la misma hora aquí en Radio Anglicana, y en breves momentos ya tendrán disponible esta emisión en nuestro canal de YouTube. Les invitamos pues para dentro de 8 días, si Dios así lo permite, encontrarnos aquí en una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Muchísimas gracias, reverendo, y también gracias a todos nuestros oyentes. Muchas gracias a todos vosotros y que el Señor os bendiga siempre. Y como decimos, cuidaos mucho. Eso, muy bien. Alabado sea Jesucristo. Amén. Luz en mi sendero, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tú me estás adelante, pues desde la fe
Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.